y nos interesa luego poder compartirlo para que todo este conocimiento se pueda difundir y compartir tanto en redes sociales como en nuestra página web de Escuela de Pacientes. Ya estamos grabando, así que todo lo que digamos ahora mismo ya se queda registrado. En cuanto a la estructura de estas ventanas abiertas, en principio yo había propuesto tanto al doctor Escamilla, que ahora os presentaré, como a María Angustias, que son nuestros ponentes de hoy, junto con todos nosotros y nosotras, que luego podremos hacer preguntas, pues una estructura de alrededor de unos 30 minutos en las que ellos nos compartan una serie de temas sobre la pandemia relacionadas con la enfermedad de Parkinson, y luego la última media hora la dejaremos para dudas, preguntas y compartir un espacio de reflexión sobre estos momentos que estamos viviendo. Como digo, la intención es que sea una hora exacta, porque esta sala de Zoom luego la necesitarán otros compañeros de la Escuela de Pacientes y de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y bueno, antes de seguir, pues os voy a presentar en un primer momento a los dos ponentes que tenemos hoy. Uno es el doctor Francisco Escamilla Sevilla, él es neurólogo del Hospital Virgen de las Nieves. Además es experto en trastornos del movimiento, un importante investigador en todo lo que tiene que ver la enfermedad de Parkinson y los trastornos del movimiento. Es miembro del Comité Científico de la Sociedad Andaluza de Neurología, y además ha sido responsable, ha publicado diferentes artículos y ha sido también responsable de la edición de la Guía Clínica Andaluza sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es un lujo contar con Paco, porque el doctor Escamilla, la verdad es que, es muy difícil pillarle, porque tiene una actividad asistencial, investigadora importante, y la verdad es un lujo tenerle hoy. Y luego tenemos a la segunda ponente, María Angustia Díaz, que ella es presidenta de la Asociación de Parkinson Granada, que seguro que todos y todas la conocéis, una persona excelente por su compromiso, por su activismo, y bueno, es vicepresidenta de la Federación Española de Parkinson, vocal de la Federación de Granadina de FEGRADI, de discapacidad física y orgánica, y también es un lujo tenerla porque, como sabéis muchos y muchas de vosotros que la conocéis, ella es una persona muy activa que no para y que es también muchas veces difícil contar con ella, y es otro lujo tenerla con nosotros. Bueno, en principio, si os parece, damos paso al doctor Escamilla, que nos cuente un poco en un primer momento. Yo pondré una presentación, compartiré la pantalla y pondré una presentación que él nos ha facilitado para un poco veáis algunas de las cuestiones que él quiere destacar hoy. Pero bueno, por empezar, sí que nos gustaría, ya que tenemos por un lado la evidencia científica, ¿no?, que es y clínica con la que va a compartir el doctor Escamilla, y por otro lado la vivencia, ¿no?, el poder de la vivencia que compartirá María Angustias Díaz con nosotros y nosotras. Pues para empezar con esa parte de la evidencia científica, si os parece, doctor Escamilla, nos gustaría que nos contara un poco. Hay mucha información sobre COVID, hay mucha información sobre la pandemia, pero desde como experto sí que nos gustaría un poco de contexto de qué ha significado esta pandemia y en qué momento nos encontramos en la actualidad de la pandemia. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. A ver. Compartir. Sí os rogaría que bajarais apagarais el micro mientras están hablando los ponentes, y luego ya os iré dando paso cuando vayáis levantando la mano para poder darle paso a las preguntas que nos hagáis. No sé si veis la presentación. ¿La veis perfectamente? ¿La veis, María Angustias? Sí, doctor Escamilla. Perfecto. Perfecto. Sí, se ve perfectamente. Sí. Perfecto. Pues bueno, cuando quiera empezar, doctor. Bueno, vamos a ver, ante todo dar las gracias por la invitación a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es para mí un honor poder estar aquí. Me gustaría estar presencialmente, físicamente, ante todos, pero ya sabemos que las medidas que nos han impuesto, lógicas de distanciamiento social, pues de algún modo tenemos que estar así. Y bueno, afortunadamente la tecnología nos brinda este tipo de opciones de poder contactar
y de poder, pues de algún modo, repasar pues, cuál es la situación de los pacientes en este contexto de pandemia pues, que estamos todos viviendo e incluso mal viviendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a repasar esta jornada, esta hora, ¿no? Vamos a ver, poniendo todo en contexto, ahora mismo aquí en España, ¿podemos ir pasando diapositivas? Sí. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sabíamos las cifras ahora mismo, ayer pues, del telediario, estamos en torno a 227.000 pacientes detectados con infección por COVID. Las cifras de mortalidad de todos conocidas, de 27.000 personas, un auténtico drama social. De algún modo, no sé yo si es que yo quizá volvemos para atrás y yo te voy diciendo cuando vamos, Vale, va como muy lento, ¿no? perfecto, va por aquí, ¿no? Va, Sí, va un poco volvemos para más atrás. ralentizado. Vale, Sí, va estamos como en la muy primera. ralentizado. Vamos a esta no es la primera, esta es la segunda, la que estoy yo viendo ahora mismo. A ver, no, Esta es, sí. Pasamos la siguiente. La a siguiente. ver. No, se ha pasado la anterior a esta. Es que yo creo que no la vemos en el mismo orden. Yo la veo, creo... Yo ahora mismo estoy en la del mapa, doctor Escamilla. Pues por eso la anterior sería. La anterior. Anterior no hay nada, es esta, la de la estructura del coronavirus. Esa. Perfecto. Bueno, dejamos esta. Ya sabemos que la pandemia, la epidemia surge en China, en la ciudad de Wuhan. A partir de ahí se ha extendido a todo el mundo. Aquí voy a dar un breve repaso a lo que es el aspecto del virus. Vemos que es con esta forma circular, es un virus que lleva en su interior ARN, está constituido por un número de espículas que las vemos aquí en color verde, y esas espículas son las responsables de cuando llegan a las células que tienen determinados receptores que las acogen, entran en ellas y la célula se va a programar para dividirse en miles y miles de partículas, o sea que pone el virus a su orden, se fabrican miles de partículas que una vez que se destruye la célula van a ir a colonizar otras células susceptibles, sobre todo del aparato respiratorio, digestivo, renal y a nivel cardiológico. Pasamos la diapositiva. De todos conocidos que de algún modo el principal proceso clínico que da lugar este virus, el coronavirus, es sobre todo respiratorio, ¿no? Una clínica respiratoria, la que más conocida se ha hecho, es con fiebre, cursa con tos, con falta de aliento, y de todos conocidos también lo contagioso que es, ¿no? De algún modo se habla de una media aproximadamente de toda persona que está infectada por el virus, puede llegar a contagiar cerca de tres personas, siempre y cuando no estemos protegidos, como en la actualidad, por las medidas propias de distanciamiento social. ¿Pasamos? De algún modo, y esto tenemos que tenerlo todo claro, es afortunadamente dentro de lo menos malo, por decirlo así, el 80% de las personas que van a sufrir un contagio por este virus van a pasar bien con una sintomatología leve o van a ser portadores asintomáticos. Claro, el ser portador asintomático a veces es un peligro, puesto que lógicamente la persona no tiene conocimiento de a quién puede contagiar. Hay un 15% de personas que van a desarrollar una neumonía, mientras que lo que sería la fase grave del virus la alcanzan pues en torno a 5 de cada 100 personas que están contagiadas por él, ¿no? Tiene una mortalidad más alta que la gripe, para que no nos vamos a engañar, entre un 2 y un 4%. Pasamos la diapositiva. Y recientemente se han descrito también otra serie de síntomas considerados un poquito más atípicos, aunque creemos que son bastante frecuentes en la población general, sobre todo aquellos que cursan con una sintomatología leve, como la pérdida de olfato y del gusto, cefalea se ha descrito, hay otros síntomas como mareo, dolores musculares, cansancio, incluso también, sobre todo en población más juvenil, en niños, diarrea, dolor abdominal, e incluso también dolor de garganta es bastante característico, ¿no? Pasamos la diapositiva. Bueno, ya hemos visto, ponemos la curva de epidemia en España,
Esto es un poco Estamos al final ahora mismo de esta ola epidémica, y lo que a todos los profesionales nos preocupa una vez que ha pasado esta ola de infecciones es que se puedan presentar otras olas, sobre todo derivadas del retraso de la atención sanitaria, de algún modo, y sobre todo pues incluso determinados efectos que ha podido tener esta epidemia en la población en general, incluso también, no hay que olvidarlo, lo que puede suponer la crisis económica. Entonces, de algún modo, el sistema sanitario tiene que estar preparado para, de algún modo, afrontar este tipo de aspectos y, de algún modo, impulsar medidas pues, para paliar y que haya una buena cobertura sanitaria para no solo ante la posibilidad de que se pueda reactivar y que haya pequeñas segundas olas, por decirlo así, sino también abordar el manejo de la patología crónica que ha dejado de atenderse de manera conveniente durante estas semanas, ¿no? Pasamos la diapositiva. Doctor Escamilla, sí, un poco Sí. por continuar. Ya tenemos un poco el contexto y ahora, ¿qué ha ocurrido con las personas con enfermedad de Parkinson durante sobre todo el confinamiento? Y hay una gran pregunta que siempre surge, hay una gran pregunta que es, ¿el hecho de tener Parkinson me hace una persona más vulnerable a la enfermedad? Vale, pues pasamos la diapositiva y vamos respondiendo a esto. Ahí está. Yo, así de entrada te digo, te respondo a la pregunta, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero bueno, cuando valoramos y de lo que trata sobre todo esta exposición, de algún modo es contemplar a las personas con enfermedad de Parkinson bajo tres aspectos fundamentales. Uno es la infección por coronavirus, la repercusión que ha podido tener el confinamiento en nuestros pacientes y esto que hemos comentado antes derivado de los defectos de la asistencia sanitaria. Con respecto a lo que es el contagio, y respondo a la pregunta, pues realmente hay que decir que las personas con enfermedad de Parkinson, y pasamos la diapositiva, pues no tienen un riesgo mayor que la población general en cuanto a contagiarse. Sí tenemos que tener en cuenta, cuando contemplamos a una persona con enfermedad de Parkinson, que no es lo mismo en virtud de qué fase evolutiva tenga la persona. No es lo mismo contemplarla en una fase poco evolucionada de la enfermedad, sino cuando ya han transcurrido más de 20 años, más de 10 años, en que algunas personas pueden tener determinadas susceptibilidades en cuanto a que hay personas que puedan desarrollar una demencia, problemas a veces incluso de tragar. Ya sabemos que no todas las personas llegan a esta fase y no llegan a desarrollar todas estas sintomatologías, pero si bien es cierto, ese tipo de síntomas pueden constituir factores de riesgo en cuanto a desarrollar una enfermedad más grave, ¿no? Pasamos a la diapositiva y matizo y subrayo lo que acabo de comentar. Los pacientes, pues decíamos, por tanto, que tienen una enfermedad de Parkinson, no tienen más riesgo de padecer la COVID-19 como tal que la población general, salvo que haya una exposición. Todos tenemos en mente personas pues, que de algún modo han estado en residencias con enfermedad de Parkinson más evolucionada y que de algún modo si esa residencia pues, ha tenido más susceptibilidad y ha habido más personas allí infectadas, pues de algún modo la persona, no por su condición de Parkinson, sino por su condición de estar en la residencia, pues ha podido tener más riesgo. Esto actualmente está mucho más protegido que la primera fase de la epidemia, como todos sabemos, ¿no? Por tanto, no existe más riesgo de padecer COVID-19 en las personas con enfermedad de Parkinson que la población general. Pasamos a la diapositiva. Dicho esto, decía que de algún modo el hecho de tener una enfermedad de Parkinson, una vez que una persona presenta la infección, pues sí hay una serie de factores de riesgo que pueden hacer que la enfermedad sea más grave. Unos son comunes con los que ya conocemos en la población general. La edad avanzada, el sexo varón, determinadas comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, el tener una enfermedad pulmonar crónica, una situación de inmunodepresión, pues son factores que como en la población general, pues de algún modo pueden hacer que la enfermedad por COVID-19 sea más grave. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, sabemos que la fase más evolucionada, muy avanzada, con demencia, disfagia, dificultades para tragar, en sí son factores que pueden hacer que la enfermedad sea más grave. Sí sabemos también que cuando se desarrolla toda infección, la COVID-19 también, pues se pueden presentar síntomas de enfermedad de Parkinson más agravados, ¿no? Pasamos a la diapositiva.
Sí tengo que decir también, y de algún modo esto me lo han preguntado algunos pacientes, los fármacos de la enfermedad de Parkinson son seguros en general en cuanto a si sucede que una persona se contagia por la COVID-19 y hay que pautar determinados medicamentos que se están utilizando para de algún modo paliar esa enfermedad. Si hay una serie de fármacos de la enfermedad de Parkinson, como la amantadina, apomorfina y otros tratamientos sintomáticos que deben ser tenidos en cuenta, y eso todos los médicos lo saben, no solo esto, sino otros muchos fármacos que se utilizan para otras enfermedades, que hay que tener una precaución cuando se utilizan los fármacos de la COVID-19. Pero insisto, en general los fármacos utilizados en la enfermedad de Parkinson son fármacos seguros, ¿no? Pasamos la diapositiva. Sí, lo que decíamos antes, hemos repasado los factores relacionados con la propia infección por COVID-19, pero todos lo estamos sufriendo, más los pacientes, la situación que estamos viviendo de confinamiento. En la población general sabemos que esto está produciendo estrés, soledad, la falta de actividad, ejercicio físico, la ruptura que está produciendo esto en los ritmos biológicos, hay cambios nutricionales, pues de algún modo esto en las personas con Parkinson pues se va a multiplicar el efecto que pueden tener estos factores en cuestiones como los síntomas motores. Esto va a hacer que pueda haber más reducción de la movilidad, se está disminuyendo la actividad física, sabemos que hay personas que están aumentando su peso, hay a veces casos de personas que han tenido más dificultad a la hora de acceder a sus medicamentos porque le haya caducado la receta, por problemas de distribución o incluso de algún modo porque no tuvieran cercano al cuidador que llevaba a cabo el control de los medicamentos, ¿no? Que tomaba la persona. Y luego sabemos también de cómo determinadas medidas de soporte domiciliario, rehabilitación, fisioterapia, pues han visto disminuidas en personas con enfermedad de Parkinson. Por otro lado, el propio estrés sabemos que impacta en cuanto a que hay personas que pueden verse con más temblor, congelaciones de la marcha, e incluso hay casos de personas en los que aumentan los movimientos anormales conocidos por los médicos como discinesias. Pasamos la diapositiva. De todas formas, si son importantes los síntomas motores, no lo son menos los no motores. Y esto nos preocupa bastante, puesto que de algún modo hemos detectado en las llamadas que estamos haciendo a los pacientes desde la consulta, pues, estamos llevando a cabo una labor sobre todo de consulta telefónica, pues estamos viendo pues, que hay casos de personas en las que se ha desajustado la situación mental, ¿no? Hay personas que han desarrollado determinados estados de delirios, alucinaciones, e incluso descompensaciones de su estado del ánimo, y de algún modo ha exigido pues, ajustar los medicamentos propios de la enfermedad e incluso acompañarlo de medidas de tratamiento específicos pues, para controlar estos síntomas. No hay que recordar también del insomnio, que la propia población general lo está viviendo, pero más las personas con Parkinson. También estreñimiento y situaciones de más cansancio, mareos, etcétera, ¿no? Pasamos. Por otro lado, en relación con el descenso de la asistencia sanitaria, en parte pues, motivado pues, por estas medidas de distanciamiento social, también esto se debe al miedo que ha existido para que las personas acudan, incluso en situaciones urgentes, a los servicios médicos, ¿no? Las visitas médicas ordinarias se han interrumpido, como todos sabemos, incluso los tratamientos físicos, y sabemos de las dificultades muchas veces de acceder no solo a la medicina general, sino como siempre ha habido más defectos incluso y que tendremos que ir paliando incluso el acceso a la atención especializada, ¿no? Pasamos la diapositiva. Nosotros, como comentaba, hemos estado llevando una labor sobre todo de consultas telefónicas. Hemos llamado a aproximadamente unas 200 personas con enfermedad de Parkinson que están en seguimiento en nuestra consulta de trastorno de movimiento. Y ahí hemos ido detectando situaciones que podían ser relativamente urgentes y que exigían determinados manejos y cambios de medicación. Decir que lo que hemos detectado sobre todo, y de nuevo subrayo, son estas descompensaciones del estado anímico
y estados del estado mental, en definitiva, y hemos de algún modo seleccionado personas que era necesario pues verlas, y de algún modo pues para esas personas en concreto sí las hemos citado, pues guardando todas las condiciones de seguridad pues aquí en las consultas. Pasamos a la siguiente. La pregunta, ¿y ahora qué, no? Y ahora que yo creo que esto lo podemos responder entre todos, ¿no? Ujú. Y yo de todas formas sí quiero, pasamos a la siguiente, decir algo al respecto. El ahora que es repasar sobre todo todas las medidas de prevención que son conocidas en la población general y que de algún modo, sobre todo en estas personas que hemos dicho que tenían determinados factores de riesgo y que podían ser más susceptibles, todavía tienen que ser más extremadas todas estas medidas. Pasamos de manera rápida, ni que decir el lavado de manos, no me repito, esto lo tenemos, la propia Federación de Pacientes con Enfermedad de Parkinson, lo he puesto en el gráfico previo, como en su página tiene una serie de recomendaciones al respecto, aquí las vemos, lavado de manos, las medidas de distanciamiento social, ¿no? De más de 2 metros incluso, y el uso de mascarillas fundamental pues para protegernos. He puesto la mascarilla del gato porque realmente hasta los gatos estamos viendo que se están contagiando del COVID-19. Entonces realmente yo creo que es totalmente necesario en nuestras relaciones diarias el llevar una mascarilla pues para protegernos, máxime cuando las medidas de distanciamiento pueden verse un poco reducidas, como en situaciones como determinados viajes como lo que hemos visto en los medios, en avión o incluso en situaciones en el propio supermercado. En definitiva, en lo que es en el día a día cuando vamos a contactar con terceras personas. Siguiente. Siguiente diapositiva. Si en caso de que haya sintomatología o si se reconoce una persona en situación de portador del virus, del coronavirus, pues de algún modo habrá que buscar de nuevo el aislamiento y pasar la obligada fase de cuarentena. Pasamos a la siguiente. Tenemos que seguir con las videollamadas de algún modo, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo. Aquí en Granada seguimos todavía en la fase 0 y por lo tanto no nos queda otra. Pasamos la diapositiva y de algún modo el ejercicio físico también lo podemos llevar a cabo en lo que es en el domicilio de las personas, incluso desde lo que son medidas físicas, y en esto hay páginas y como pongo aquí una dirección de internet con vídeos en cuanto a cómo se puede llevar a cabo los ejercicios propiamente en el domicilio, incluso logopédicos e incluso también de algún modo lo que es lo que sería una especie de rehabilitación cognitiva con determinados juegos, ¿no? Cuidar sobre todo la dieta, totalmente necesario. Pasamos la siguiente diapositiva, y cuando de algún modo estén abiertos las asociaciones, gimnasios, etcétera, pues podemos llevar a cabo la rehabilitación allí con las debidas medidas de protección, sobre todo recordar de nuevo el uso de mascarillas. Pasamos a la siguiente. Se ha ido la pantalla, pero bueno, ya no tenía mucho más que decir, salvo yo creo que podemos subrayar cada una de estas ideas que hemos comentado previamente. No sé si está escuchando. Se ha ido la pantalla ahora mismo. ¿Me escuchas? Yo sí, pero no sé si la gente está desconectada ahora mismo o no, ¿no? Porque estoy viendo un Zoom que... Yo sí oigo, pero no sé más la imagen. Yo oigo también perfectamente, ¿eh? Y yo también. Es que no sé qué le ha pasado al Zoom, pero no me deja... A ver ahora... A ver, no sé. Sigue compartiendo la pantalla, ¿eh? Sí, pero es que no me deja quitarla. A ver opciones, a ver si me deja. Salir de pantalla completa, a ver si ahora me dejará quitarlo. Le doy a la opción de dejar compartir y no me deja, no sé qué le pasa. De todas formas, yo creo que podemos acabar lo que sí, yo creo que eso es. Pasamos a María Angustias. María Angustias, ¿nos oyes? Sí, oigo perfectamente. Bueno, yo mientras pero bueno. Voy a intentar a ver qué pasa con esto, pero mirar, pues María Angustias, si quieres,
sí. Sí, pasamos Sí, a lo que comentaba, bueno. ¿no? Al tema de la, no sé qué pasa aquí, al tema de la vivencia. Estupendo. Bueno, primero quiero dar las gracias a la Escuela de Pacientes, ¿no?, por haber contado conmigo para compartir esta conferencia con el doctor Francisco Escamilla, que además es mi neurólogo. Y sobre todo, bueno, bien, yo voy a comentar cómo hacemos nosotros las personas con Parkinson, el confinamiento que tenemos por el coronavirus, ¿no? Lo que sí es verdad es que he recogido algunos testimonios que, pues como ya el doctor Camilla la ha explicado estupendamente, como siempre, de verdad, tenemos un médico de verdad que es maravilloso. Bueno, voy a comentar, estoy ya nerviosa, cuando llega el momento estoy nerviosa. Voy a leer varios comentarios, varios testimonios, sobre todo uno que me ha llegado esta mañana, que es para mí uno de los principales, donde se refleja bastante bien cómo nos afecta. Y luego, sobre todo, el mío. Al final le dejaré el mío, ¿no? Me voy a empezar a leerlo sin nombre, por supuesto, ¿no? Vamos a ver. Durante todos estos días de confinamiento pensaba que iba a ser difícil el tener que soportar estar encerrada en casa. Sin embargo, eso no ha sido revelante para mí. ¿Se me siente bien? ¿Se siente bien? Sí, perfectamente. ¿Se siente bien? Sí, María Angustia, sí, muy bien. Ni tan siquiera por el... Sí, pues entonces voy a seguir leyendo. Ni tan siquiera por el hecho de tener Parkinson. Gracias. Ahí se me va la pantalla, esto es un segundito. Lo más duro ha sido el no poder asistir a las asociaciones, y hablo en plural porque pertenezco a 3 de ellas. El no ver a todas estas personas que las formamos y las que cogieron parte toda de mi propia familia, con las que compartimos mucha vivencia de nuestra enfermedad, de las terapias que para nosotros son tan necesarias. La falta de estas terapias sí han provocado en mí cambios. Y no haber realizado durante todo este estado de alarma han hecho que me encuentre físicamente y anímicamente. Hola, Pique. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿María Angustias? Sí. María Angustias, ¿nos oyes? ¿Tienes el micrófono silenciado? A ver, espera. ¿Ahora? Espera. Ahora. ¿Dónde me queda? ¿Sí, no? El hecho de no... ¿Sigo? Se ha cortado cuando decías lo del hecho de no contactar con esas personas que veo diariamente. Ah, sí, vale, bueno, sí. En primer lugar, porque estoy sufriendo, vamos a ver que se me va esto, no haberla realizado durante todo el estado de alarma han hecho que me encuentre físicamente y anímicamente mal. Pero se está refiriendo a las terapias, ¿no? En primer lugar, porque estoy sufriendo una apatía en la que no me apetece hacer nada, incluso a veces ni hablar. En segundo lugar, he empeorado bastante, pues estoy en off prácticamente todo el día y mis bloqueos son continuos, lo cual pienso que la levodopa no me está haciendo nada. En tercer lugar, de estar encerrada en casa, para mí, que sufro de trastornos del control de impulsos, se me han acentuado mucho más, por el exceso de tiempo libre que tengo. Y por último, y para colmo, de mis males, sufro casi a diario crisis de ansiedad. Ese es un testimonio bastante que se dan bastante personas con Parkinson. Voy a pasar también a leer varios para que veáis un poco la situación de cada uno, ¿no? Este otro señor: buenos días, no me puedo quejar mucho. Al principio pensé que terminaría mucho peor de lo que estaba, ya que a mi condición de Parkinson avanzado con estimulador se unía un confinamiento, algo que no sabía lo que realmente era. Y lo peor, que mi mujer pasó una semana de hospital por una neumonía provocada por el COVID-19. Al que yo también di positivo, y que por circunstancias que no viene al caso, nos sucedió conviviendo con la familia formada por mi hija y su compañero y 2 niños pequeños que han sido determinantes para pasar tantos malos tragos. Afortunadamente, el trabajo que hago me permite el uso de teletrabajo y además las consultas online con el doctor Escamilla, al cual tengo que agradecer mi dedicación. Paso a otro testimonio y luego a de un cuidador y pasaría al mío. Tal vez ha sido casualidad y la enfermedad hubiera evolucionado de la misma manera, pero yo he notado que al haber reducido la actividad física, noto menos cansancio para dormir. Duermo peor, más intranquila.
Los dedos del pie afectados se mueven mucho más que antes. Me noto más rígida, más torpe, más insegura en los movimientos, menos ágil. Estoy más nerviosa, agitada. Ando de un lado para otro casi sin ser consciente de lo que hago. Ansiedad. Anímicamente más baja de lo normal. A pesar de haber aumentado la dosis de neutro en 4 miligramos más, apenas he notado la mejoría a excepción de los primeros días. ¿Y qué he hecho para mantenerme? En casa he realizado ejercicio físico casi todos los días. He andado todo lo que he podido al ir a comprar. Desde ya autorizados que salgamos en determinadas horas, procuro andar durante 1 hora. Y actividades también me mantengo activamente mentalmente. Ahora pasaría a un cuidador que también es muy importante en este caso, ¿no? Porque como sabe la persona con Parkinson, cuando se diagnostica Parkinson, se le diagnostica incluso a la familia. Y pues para nosotros es muy importante que nuestro cuidador esté bien. Soy cuidadora. He visto con mi marido durante este periodo de confinamiento ha empeorado. La rigidez es más notable, lo que le causa más dolor y la reducción de movimiento. Intento que siga los ejercicios que nos mandan a hacer la fisio, pues se encuentra tan decaído y no le apetece hacerlo. El hecho de salir de casa antes de que todo esto ocurriera e ir a la asociación la animaba y estaba con menos rigidez. Los masajes le aliviaba. Su estado anímico mucho mejor. Allí compartía con sus compañeros, además de terapia, muchas cosas más. Ahora se aísla y no hay forma de que hable. Yo me siento impotente ante esta situación, creándome un estado de ansiedad increíble. Como imagináis, creo que aquí se ve reflejado todo lo que está ocurriendo a las personas con Parkinson. Ahora quizás voy a contar un poco también lo que me ocurre a mí. Como el doctor Escaña, lo que todo lo demás lo ha explicado también. Aquí lo único que me queda es deciros que realmente yo también he empeorado en mi enfermedad. La medicación tarda más en hacerme efecto y dura menos el efecto. Y cuando salgo de casa, que suelo salir 1 vez a la semana para ir al supermercado y a la farmacia para el tratamiento tanto de mi marido como el mío, me crea una ansiedad increíble, un agobio insoportable. Mi hijo se enfada bastante conmigo porque él dice que puede salir perfectamente y que no lo haga yo, pero yo le digo que lo tengo que hacer, que no puedo llegar a este extremo, porque es que de verdad es que me da miedo salir a la calle. No quiero que me pase esto, porque lo que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar a una persona es aislarnos en nuestra casa. Porque yo recuerdo hace ya 14 años que me diagnosticaron Parkinson, cuando esta familia me dijo que la mejor forma de mantener que la enfermedad no avanzara es mantenerse activa. Para mí, las recomendaciones que me hace el neurólogo, en mi caso, todo el neurólogo, es una vida social, normal, ejercicio físico, unas terapias adecuadas, ¿no? Claro, y eso es lo que a mí me ha mantenido viva, sigue manteniéndome, porque a través de la videoconferencia, pero no es lo mismo, porque aquí te sientas en un sitio seguro, pero allá en la calle para nosotros hay una inseguridad increíble. Como bien sabéis, nosotros son movimientos que a veces vamos, la gente no conoce muy bien lo que es Parkinson, y todo eso nos hace sentirnos inseguros. No es solo los síntomas lo que se nos ven, los síntomas motores, son los síntomas que no se ven. Para nosotros son peores muchas veces que los síntomas motores. La depresión, la ansiedad hace que nos aislemos y que la enfermedad avance. Y nos dicen que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva forma de vivir, hablar a través de videoconferencias, pero para nosotros no es lo mejor que pueda pasar. Sí es verdad que ahora estamos en una situación grave, ¿no? Porque el contagio puede ser mayor, ¿no? Pero sí es verdad que esto, cuando pase, debemos de volver a acudir a las asociaciones. Pero también tenemos un caso grave, que realmente ahora mismo la situación en que estamos, toda España, todo el mundo en general, económicamente, la crisis que tenemos, quizás muchas asociaciones se van a ver, pues, que van a tener que cerrar. Tendremos que intentar por todos los medios que estas asociaciones que para nosotros no hacen tanto bien, intentar de qué manera conseguir ayuda para ellos y seguir haciendo nuestra función, porque es muy, muy, muy importante para las personas de Parkinson y a ellas
porque solamente el salir de casa ya estamos haciendo una terapia. Y ya no quisiera extender más, pues si la Muy bien. preguntar si Perfecto. parece, ya beber un poquito de agua porque los nervios se me queden secas. ¿Qué va? Lo has hecho muy bien, María Angustias. Muchas gracias, doctor Escamilla y María Angustias. Gracias. ¿Ya hay alguna pregunta en el chat? Voy a trasladarlas por orden, pero también podéis activar el micrófono y hacerlas vosotros y vosotras mismas. Hay una pregunta de Juan Francisco, que no sé si está por ahí, que dice, mi nombre es Juan Francisco y soy vicepresidente de la Asociación Parkinson de Málaga. Y mi pregunta es, ¿la vuelta a las consultas están protocolizadas? ¿Conocen pacientes y cuidadores lo que tienen que hacer para asistir? Perdón. ¡Qué fuerte! A ver, perdón. ¿Conocen los pacientes y cuidadores lo que tienen que hacer para asistir de nuevo a sus médicos? Una pregunta relacionada con la asistencia sanitaria, doctor Escamilla. Sí. Bueno, de algún modo en cada centro se están organizando la vuelta a una nueva normalidad, para que no nos vamos a engañar, es así. Ahora lo que nos queda de año yo creo que vamos a vivir esa nueva normalidad y de algún modo se está adaptando a cómo son las consultas en cada hospital, ¿no? Por ejemplo, aquí en Granada sí puedo deciros que no es lo mismo las consultas que tenemos nosotros con las salas de espera un poquito más pequeñas que las que pueden tener en otros hospitales con salas de espera más grandes. De algún modo digo esto de la sala de espera, puesto que esto va a condicionar un poco el cómo organizar las consultas. Yo creo que de algún modo tendremos que ir viendo, buscando esa situación en la que se deba controlar la llegada de los pacientes, se les pregunta si han tenido sintomatología, se le controla la temperatura al llegar al paciente, al cuidador, se le avisa a la hora de que se tienen que poner una mascarilla antes de venir y de algún modo yo creo que durante estos primeros meses tenemos que organizarnos alternando lo que son visitas presenciales en personas que, uno, no las conocemos y tenemos que evaluarlas, o aquellas que están en seguimiento y se desajustan, pues lógicamente haremos que vengan y lo alternaremos esta actividad con lo que son las valoraciones y visitas telefónicas en aquellos pacientes que de manera electiva prefieran no venir por situaciones de que estén relativamente estables en cuanto a su patología, al menos hasta que pase este periodo de incertidumbre en cuanto a si vamos a tener bien controlada la epidemia. Lo que queda de año sí es cierto que tenemos una nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que yo, a mi modo de ver, creo que es una oportunidad de intentar mejorar determinados aspectos que lo teníamos un poco abandonados en la asistencia sanitaria y sobre todo en la comunicación y accesibilidad hacia los pacientes, pero también comunicación entre profesionales, entre lo que es la atención primaria y la atención especializada. Insisto, no hay un protocolo establecido, sino que cada centro tiene que adaptarse a la situación que tiene en sus estructuras, en definitiva, ¿no? Pero sí es cierto que nos estamos organizando en cuanto a cómo vamos a recibir a nuestros pacientes, ¿no? Perfecto. Luego tenemos una pregunta de Leopoldo. Leopoldo, ¿la quieres realizar tú? Dices, algunos de los síntomas que ha comentado coinciden con lo de la enfermedad de Parkinson. ¿Algún comentario? ¿Pura casualidad? ¿Te refieres a los síntomas de la COVID? De pérdida de olfato. He visto algunos de una diapositiva que ha puesto el doctor Escamilla, que quiero agradecerle la intervención, hace referencia a síntomas como nuevos, que hablaban de pérdida de olfato, de problemas gastrointestinales, de temas de sueño. Me ha parecido que coincidían mucho con los con síntomas de padecemos la gente con Parkinson. Simplemente eso, me ha sorprendido la coincidencia, vamos, si había alguna relación o no. Bueno, me parece, ¿se me oye? Sí. La observación que hace Leopoldo me parece muy, vamos, matiza muy clara un interés que tenemos ahora mismo los científicos en ver determinadas cuestiones de este virus y realmente puede estar relacionado con determinados problemas neurológicos. Vamos a ver, en cuanto a la anosmia, la pérdida de olfato como tal, sí ha llamado bastante la atención en toda la comunidad, incluso en las redes sociales parece que ha habido una coincidencia entre muchas personas que han
han notado esa pérdida de olfato coincidiendo con la epidemia, y realmente se ha visto que efectivamente sí, que es un síntoma que incluso en personas con poca sintomatología ha estado presente una pérdida muy importante de olfato, más allá de la que se ve en otras enfermedades como la gripe o incluso los resfriados comunes. Sabemos de personas que pierden el olfato sin tener una congestión importante o rinitis que todos conocemos. Si bien es cierto, parece que el virus, la hipótesis principal es que no ataca tanto a lo que es sistema nervioso a ese nivel, sino lo que son a la mucosa olfatoria. Y quizá una de las pruebas de ello es que se recupera el olfato una vez que se ha pasado la infección, que no es... Sí quiero llamar la atención sobre esto, y es que las personas con Parkinson hay un porcentaje bastante importante de personas que tienen ya de por sí una pérdida considerable de olfato, y quizá este virus el coronavirus que debute en algunas personas con pérdida de olfato puede hacer que se enmascare en una persona con enfermedad de Parkinson la condición de asintomático. No sé si me explico, ¿no? El hecho de tener una anosmia, pues lógicamente no va a ser percibida en una persona o una nueva anosmia producida por el coronavirus como tal. A partir de ahí, la influencia que tiene el virus en otras zonas, aparato digestivo, es propiamente por el ataque que se produce en mucosa digestiva, ¿no? Como tal, y no tanto como el origen que se ve en personas con Parkinson, que se sabe que es por una pérdida también de las neuronas a nivel del sistema nervioso entérico, el sistema nervioso del aparato digestivo, que hace que surja el estreñimiento, se ralentice el funcionamiento del tubo digestivo, y es más eso, más que los síntomas que se producen en el COVID-19, que a veces surge pues dolor abdominal y más diarrea que estreñimiento, ¿no? Hay otra pregunta que hacía el propio Leopoldo relacionado con los cuidadores. Asistencia en los casos de demencia agravada. ¿Qué se puede hacer? Leopoldo, ¿a qué te refieres? Sí, no, era simplemente, sí, a mí me han llegado algunos casos en este periodo de pacientes en fases avanzadas que se les ha agravado el tema de lo que comentaba el doctor antes, de demencias, etcétera, y se encuentran con que las residencias no están en condiciones de recibir nuevas personas, que los centros de día están cerrados, en fin, y que no hay una asistencia. O sea, alguien me preguntaba si había algún tipo de medicación o algo. Yo, por supuesto, no puedo ni de lejos recomendar, pero bueno, ¿qué se podría hacer en estos casos? Que muchas veces es el propio cuidador el que está agobiado porque no sabe cómo atender ese agravamiento de la demencia de su cuidado, Vale. de su paciente. Vamos a ver, yo creo que la clave, el principal eslabón de la cadena a la hora de intentar resolver este tipo de situaciones es el médico de atención primaria. Me refiero, el médico y con su capacidad en cuanto a, en un momento dado, poder llegar al domicilio del paciente. Estoy hablando de situaciones más importantes de desajuste, que pueden ser situaciones relativamente graves. Eso con la independencia que una situación pueda llevar, incluso en estos días, a llevar, no se ha hecho por miedo como es lógico, pero a llevar a las personas a los servicios de urgencia. Yo creo que es primordial la primera evaluación que lleva a cabo el médico de atención primaria. A veces un desajuste del estado mental tiene de manera subyacente una infección respiratoria, una infección urinaria, y eso es un problema de manejo básico desde un punto de vista de atención primaria. A partir de ahí, cuando eso se ha descartado, este tipo de comunicación que hasta llegar a esta crisis, a mi modo de ver, a mi modo de casi todo, es bastante defectuoso, pues es fundamental, y lo estamos viviendo así, y muchos médicos de atención primaria han contactado con nosotros, y los propios pacientes han contactado con nosotros también, y hemos intentado articular la asistencia de los pacientes en este tipo de situaciones a través muchas veces del médico de atención primaria. Una vez que se descarta un proceso subyacente sistémico, nosotros hacemos las recomendaciones oportunas en virtud del análisis de la historia clínica del paciente, e incluso hemos llegado a indicar determinados fármacos que se utilizan en condiciones de desajuste del estado mental, como la quetiapina, o incluso a veces con fármacos que se utilizan
para el uso para personas que acaban desarrollando una demencia, como son un grupo de fármacos que son los anticolinesterásicos, sobre todo representado quizás, o el que más usamos, es la ribastismina. Y a partir de ahí, pues es fundamental también el seguimiento que podamos hacer de los pacientes e incluso priorizar, y lo tenemos anotado en una lista de personas, que en el momento que tengamos la posibilidad de recibir más pacientes, pues están priorizados precisamente este tipo de desajustes, de pacientes con los desajustes del estado mental. A partir de ahí sí es cierto que se ha vivido una situación en la que ha habido una falta de soporte, como es lógico, pero estábamos obligados por la situación de confinamiento, ¿no? María Angustias, ¿ibas a comentar algo? Pues iba a comentaros que, bueno, después, por desgracia, como no hemos pasado de la fase, ¿no? Pues nosotros ya íbamos a empezar a hacer terapias individuales con cita previa en la asociación y a domicilio, porque nos lo estaban demandando todas las personas con afectadas de Parkinson, ¿no? Había habido muchas llamadas, pero claro, no hemos pasado, ¿no? Y no hemos podido asistir porque para ir a domicilio, sobre todo a las personas que se encuentran bastante mal, ha habido bastantes llamadas y personas que quieren hacer terapia individual, ¿no? Que como al no pasar de la fase esta, no hemos podido empezar lo que es la terapia individual con cita previa, por supuesto, con toda la medida oportuna, como bien ha dicho el doctor Escamilla, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible para que nadie se infecte, tanto como el profesional como el afectado. En fin, creo que a ver si la semana que viene pasamos de esta e intentamos dar tanto a domicilio como allí individualmente terapias y podemos aliviar los síntomas. Muy bien. Hay algunas comunidades autónomas, provincias que sí han pasado, Granada y Málaga no, pero en algunas otras probablemente estarán ya tomando algunas asociaciones algún tipo de acciones de este tipo que comenta María Angustias. Lola Garzón, de Cádiz, tiene la palabra pedida. Lola, ¿puedes hablar? ¿Escucha? Sí, se te escucha perfectamente, Lola. Hola, buenos días. Sí, bueno, enhorabuena por la videoconferencia. La verdad que muy bien, de manera muy clara se la ha expuesto el doctor Escamilla y bueno, nuestra compañera María Angustia, qué decir de ella, ¿no? Que ha estado estupenda, María Angustia. A ver, yo quería trasladar al doctor Escamilla, bueno, a ver, nosotros ahora que entramos en la fase 1, pues el gobierno, bueno, pues sí que contempla la reapertura de los centros, ¿no? Y ahí entraríamos nosotros, de los servicios sociales, en lo que son el tema de asociación, ¿no? Pudiéramos empezar de una manera gradual, pues bueno, pues atendiendo a las personas de manera individual en nuestra asociación y demás, pero por otra parte, bien es cierto que tenemos, pues como asociación, nosotros también prestamos el servicio de centro de día. Entonces, podríamos diferenciar entre, a pesar de que tienen todos, evidentemente, Parkinson, pero sí es cierto que el centro de día atendemos a las personas que tienen Parkinson, pero que además se encuentran en situación de dependencia y bueno, son personas normalmente mayores de 70 años. Y por otra parte, tenemos a los que atendemos por asociación, que son personas que tienen Parkinson, pero que todavía no se encuentran en situación de dependencia o no en el grado que se requiere para centro de día, ¿no? Entonces, por una parte, nos dan la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de que podamos reabrir y de alguna manera, bueno, pues ofrecer in situ la atención directa que veníamos prestando a nuestros usuarios. Pero luego, por otra parte, el mismo, no sé, leemos los boletines oficiales y el mismo gobierno se contradice porque, por una parte, nos están invitando a que empecemos a reanudar la actividad. Sin embargo, luego por otra parte te indican que bueno, las personas mayores en los centros de día sean los últimos y que se contempla no en ninguna de las fases, sino ya en lo que ellos pasan a denominar la nueva normalidad. Entonces, claro, nos vemos ahora mismo en una situación un poco difícil. Nosotros estamos teletrabajando con ellos, ofreciéndole terapia pues a distancia, a través de vídeo, a través del seguimiento continuo, es decir, tareas proactivas. Pero claro, ahora también nos vemos un poco que no sabemos qué hacer. La reapertura o no, o esperamos a la nueva normalidad, no sé, la verdad es que estamos un poquito que no sabemos por dónde tirar, porque ya no sé, yo veo en todo cierta contradicción. No sé si el doctor Escamilla o María Angustias quieren responder a Lola.
La verdad es que ahí estamos todos en el mismo problema que Lola, estamos todos con esa incertidumbre, porque lo que ahora mismo es incertidumbre ante todo lo que está pasando, y yo creo que en general en todo el mundo, ¿no? Y también, como bien dije antes, nos va a costar bastante trabajo empezar de nuevo, y la situación que tenemos, tanto las asociaciones de Parkinson como como las que tenemos centros de día, económicamente también nos va a afectar, porque con las medidas que se están tomando de respetar la distancia, de respetar todo lo que el material supone, la compra de material que supone, de mascarillas, de trajes y todas estas cosas, no sé si lo podríamos soportar las personas, las asociaciones ni los centros de día, ¿no? Como bien dice Lola, es que ahora mismo es una incertidumbre tal que no sé quién, nadie nos responde ante esta situación. ¿Qué hacemos? Porque servicios tenemos que dar. Las personas con Parkinson necesitan ese servicio y esa calidad de vida. Sí es verdad que todo el mundo está pasando una crisis mala, pero que no se nos olviden de nosotros, que estamos ahí y que necesitamos eso, ese apoyo de salud, de delegación de igualdad quizá, de la Junta, de que somos un colectivo que aunque sea de personas mayores también, ¿no? Pero que somos un colectivo con muchas necesidades. No sé si te respondió Lola No, a tu o pregunta. sea, no, perdón, sí. Yo, Pero la pregunta más concreta es que luego igual me enrolla un poco. Sí. O sea, muchas gracias María Angustia, estamos en el mismo barco, ¿no? Y todas compartimos todas las acciones, que es verdad que suena frívolo, pero bueno, vamos a sufrir problemas económicos. Pero mi pregunta va más encaminada al doctor Escamilla diciéndole que es aconsejable el seguir en la medida que no sea posible todavía con el teletrabajo o ir, bueno, pues reanudando nuestra actividad con aquellos que sean menos vulnerables dentro de la... No lo sé. vamos a ver, yo creo que es difícil de responder cuando muchas veces el propio gobierno hemos visto que ha habido desajustes de informaciones, vamos, sin querer entrar en ningún tipo de cuestión al respecto. Yo creo que este tipo de consulta habrá que elevarla a los delegados de salud de cada provincia un poco y ver de algún modo cómo se está en esa situación y tener, por decirlo así, el permiso para ir reanudando actividades. Es difícil que esto lo podamos nosotros, incluso desde un punto de vista el médico como tal, que lleva a sus pacientes, yo creo que esto no es una cosa que la podamos iniciar nosotros sin tener toda la información, sino tiene que venirnos un poco como desde arriba. Pero claro, a los de arriba supongo que habrá que pedirles precisamente esta pregunta, ¿no? Hacer esta pregunta a ellos, a los delegados de salud, y yo creo que la Consejería de Salud, al margen de que esté a la orden del Ministerio de Salud, pero de algún modo para determinadas cuestiones supongo que irán organizando este tipo y aclarando en definitiva este tipo de dudas, y yo creo que en fase 1, igual que sabemos que hay personas que están recibiendo servicios de peluquería, por decirlo así, en su domicilio, pues con las debidas protecciones supongo que se podrá llegar al menos inicialmente a llevar a cabo terapias, fisioterapias en el domicilio. Sí, Pero en la fase no 1 es sí algo, se pueden llevar, sí, claro. sí, Entonces, sí, en fase 1 sí se puede hacer eso. ¿cuándo es el paso de llevar a cabo el que lleguen los pacientes a las asociaciones? Pues será un poco ya de cuestión de sentido común, como está esa provincia, pero que es una cosa que esa orden quizá no la vamos a dar nosotros, ni los médicos tampoco, sino que tiene que venirnos de arriba cuando se tenga una información cierta de cómo está esa provincia y cómo, por cuestiones en definitiva de seguridad, a la hora de poder ampliar un poco las actividades en las asociaciones de pacientes también. Pero vamos, que esto yo también tengo esas dudas, ¿no? Que, en definitiva, ¿no? También el miedo a las personas afectadas de Parkinson le va a dar miedo de ir, porque como se van a encontrar en una situación de qué va a pasar ahora. Entonces también nos contamos de la parte administrativa, en la parte y también de la parte de las personas afectadas, porque creo que le va a dar miedo también llegar y qué va a pasar, ¿no? Claro. La verdad que nosotros ya vamos a atender que cuando lleguemos a la fase 1, sí es verdad que quieren terapias individuales, pero todo esto conlleva ya, como yo he dicho, muchísimo trabajo tanto de los terapeutas como de la asociación y bastante, supone para nosotros unos ingresos que no,
no sé cómo decirlo, ya me lía un poco, como esto entiendo yo menos, las asociaciones, como bien sabéis, no es una ONG, por decirlo de alguna manera, y realmente esto para nosotros va a suponer un esfuerzo bastante elevado y ahora realmente las subvenciones no van a estar para ayudar, porque hay muchas personas que están pasando hambre, como están parados, y ahora donde vamos a sufrir más es en las asociaciones de pacientes, no solo nosotros con Parkinson, sino en todas las asociaciones, que para nosotros, para enfermos crónicos, es una calidad de vida, seguir viviendo día a día con estas enfermedades que supone, no solo para nosotros, para nuestros familiares, el estar, como no deciros, en esta situación tan, yo para mí es que esto es una pesadilla, porque es realmente una pesadilla. ¿Quién iba a imaginar que pasara esto, no? Claro. ¿Cómo puedes llegar a comprender esto? ¿Cómo puedes empezar a vivir? ¿De qué forma puedes empezar a vivir? ¿De qué forma volvemos a esa nueva normalidad, verdad? Entonces eso es, no lo sé, no tengo cómo explicarlo, porque yo misma me lo puedo explicar. Esos son los miedos que también me Claro. Hay miedos a nivel asociativo y como vemos también a nivel personal, ¿no? De las personas con Parkinson, lo que comentaba María Angustias, salir a la calle, volver otra vez a la normalidad de antes, incluso volver a las terapias de la asociación. Va a costar mucho, sí. Hay dos preguntas más. Una es de Manuel Serrano, que la dejo un poco para el final, pero hay una pregunta muy concreta de Paqui Alcalde que nos dice: estoy confinada en mi casa y no voy al trabajo por ser personal de riesgo. Me causa un gran estrés la idea de volver al trabajo por el miedo al contagio. La semana pasada estuve ingresada por una infección renal con fiebre alta a 39 grados. Perdí el olfato y en el brazo izquierdo no tenía apenas sensibilidad. Mi pregunta es si de alguna manera tiene relación el ingreso en el hospital por la infección con la enfermedad de Parkinson, doctor Escamilla. Sí, que si tiene relación el ingreso con la enfermedad de Parkinson. Pero ingresó por una infección renal. Bueno, vamos a ver, ya lo hemos comentado antes, de algún modo todo tipo de susceptibilidades que nos da muchas veces el tener una enfermedad, como la propia enfermedad de Parkinson, va a depender mucho del grado de evolución que se tenga, ¿no? De algún modo, cuando aparece mayor susceptibilidad a todo en general, descompensaciones de otro tipo, pero sobre todo si estamos ahora hablando del COVID-19, problemas de tipo respiratorio, infecciones respiratorias, de algún modo la susceptibilidad, ya hemos dicho que en personas con Parkinson va a ser equiparable a la de la población general, salvo en personas que están muy evolucionada en residencia, y esa residencia ha sido un lugar en el que ha habido más exposición al virus como tal. Ya esto está más controlado. A partir de ahí, insisto, solo si se tiene una enfermedad de Parkinson muy evolucionada, con muchos años, se tiene un deterioro con demencia cognitivo o problemas para tragar como tal, pues de algún modo esas personas en concreto pueden ser más susceptibles que la población, me refiero que otras en cuanto a desarrollar una infección grave por COVID-19, ¿no? No sé si era estrictamente así lo que se me preguntaba, porque creo que era Paqui Alcalde la que la hacía. No sé si le respondí o no. Ella en realidad ingresó por una infección renal y comentaba si esa infección renal tenía alguna relación, ese ingreso, con la enfermedad de Parkinson. Yo he entendido eso en principio no, porque si estamos hablando de un tema de índole renal, son poquitas las relaciones que puede guardar lo que son las enfermedades de riñón con el padecer una enfermedad de Parkinson, ¿no? Como tal. Perfecto. A partir de ahí, el hecho de haber estado en el hospital, pues se ha protegido bastante a las personas que se ha ingresado por otros motivos de consulta de que pudieran ser contagiadas en el medio sanitario por el COVID-19, ¿no? Luego hay una reflexión. ¿Hay alguna mano pedida? Dulce, ¿tú querías hablar? No sé si me oye Dulce, porque ha pedido la mano, pero no sé si por error. Bueno, hay una reflexión. ¿Dulce? No sé si... no. A ver, espera, voy a...
y seguramente que lo he hecho sin darme cuenta. Ah, vale, ¿sabes? perfecto, Dulce, sin problema. Vale. Mira, pues hay una reflexión de, como decía, de Manuel Serrano, que él decía, creo que de esto podemos sacar algo positivo, tener preparado el plan anti-COVID para octubre de forma que no nos vuelva a coger desprevenido, ¿no? Es como, una respuesta al y ahora qué, que decíamos antes, ¿no? El hecho de prepararnos a una posible nueva situación de este tipo en octubre. Claro. No Yo sé creo quién que está sí. por ahí. Sí, estoy aquí, vamos. Manuel, sí, Sí, ¿puedes hablar? ¿Sí? Sí, mira, siempre de las cosas negativas se saca siempre algo positivo, ¿no? Y es lo que decía, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que habilitar vías para no interrumpir las terapias de alguna manera, para que sigan en continuidad. Estar en contacto con los asociados con más asiduidad, que yo he visto que la gente se ha puesto muy nerviosa y con mucha ansiedad porque hemos dejado de vernos. Entonces hemos habilitado bien a través del Zoom y tal, hemos tenido algunas sesiones para charlar entre nosotros. Sí, es verdad. También más asistencia psicológica, que creo que la depresión y la ansiedad, que es nuestro síntoma más desastrado, vamos, que tenemos, pues tienen que tener más asistencia vía online o como sea. La administración también tiene que tener en cuenta nuestra situación especial que tenemos para habilitar formas de que no nos dejen encerrados tanto tiempo. Pudiéramos haber salido a dar un paseo, a hacer deporte o alguna historia. Y contacto con los profesionales de la salud, que lo venimos diciendo de siempre, a ver si ellos habilitan esas vías para que podamos estar en contacto y la sintomatología, como algunos de los asociados me han comunicado, no se podían conectar ni tener contacto con el neurólogo, vamos, cuando más falta la hacía. Ya está, nada más. Gracias, doctor Escamilla. En este sentido, un poco, el doctor Escamilla tenía unas conclusiones un poco preparadas, pero tenemos que ir terminando porque yo creo que nos van a echar y no sabéis la pena que me da cortarlo porque creo que está, vamos, que la reflexión conjunta es muy interesante, pero sí, un poco, doctor Escamilla, los aprendizajes que esta situación, Manuel ya nos ha hablado de algunos de ellos, pero que tenemos que sacar como pacientes de Parkinson de esta situación y como sistema sanitario un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco, una pregunta un poco de presente-futuro, por decirlo de algún modo. Vale, yo creo las principales conclusiones relacionadas, la idea es clara. La primera de todo es que tener una enfermedad de Parkinson no supone un mayor riesgo de contagio de la COVID-19, que tener determinados factores de riesgo conocidos de la población general y una enfermedad de Parkinson muy evolucionada puede hacer que se tenga una COVID-19 más grave, y decíamos aquello de personas con demencia, con problemas para tragar, insisto de que no todas las personas llegan a este momento evolutivo, pero que son factores que de algún modo no solo la COVID-19, sino otro tipo de infecciones pues pueden resultar graves en esa situación. Tercer punto sería el tema de que los fármacos de las personas con Parkinson no constituyen en sí un riesgo, son fármacos seguros, solo hay que guardar con algunos de ellos alguna precaución si se está tratando a la persona de la infección COVID-19. Y luego yo creo que una de las conclusiones más importantes, como ha dicho Manuel, de esto tenemos mucho que aprender. Yo creo que es fundamental el que desarrollemos vías de comunicación. La telemedicina yo creo que será fundamental para si esto nos vuelve a ocurrir, pero también puede ser muy importante para determinadas situaciones en el futuro de personas con limitaciones físicas, que podamos los médicos valorar a distancia a los pacientes, sería muy importante de manera electiva y no sustituyendo, siempre con el consentimiento de las personas que quieren ser vistas de ese modo, como tal, y luego la comunicación fundamental con atención primaria, muy necesaria, que la estamos echando de menos también los especialistas y que resolvería muchas de las dudas de los pacientes tener esa comunicación. Nosotros, por decirlo, en nuestro centro hemos mejorado con más teléfonos y tenemos ahora habilitado también
un número, o sea, un correo electrónico para de algún modo poder que los pacientes puedan contactar directamente con las consultas de neurología en general. Que muchas gracias de nuevo por la invitación y... Perfecto. María Angustias, no sé si tú quieres sí, también terminar con esta pregunta sobre los aprendizajes, ¿no? Para el pues la presente. verdad que esto nos ha servido mucho pues para saber pues realmente que tenemos que estar unidos ante la adversidad, tenemos que estar unidos, y sobre todo las personas con Parkinson, y sobre todo darle las gracias al doctor Escamilla y a todos los neurólogos que han hecho el esfuerzo de hacer todas estas videoconferencias o llamadas a todas las personas con Parkinson. Y también quisiera, quizá cara al futuro, un poco más la asociación, en que entráramos en lo que pudiéramos echar una mano en ayudar, porque muchas veces llegan a nosotros personas de la asociación que necesitan con urgencia ir al neurólogo. Sí es verdad que cada vez que he llamado para pedir cita para una persona con Parkinson que necesita, no puede esperar, sí es verdad que no han atendido bien, pero que cuente un poco con la asociación, porque nosotros también somos la vía donde la persona con Parkinson, porque hay unos profesionales, ¿no?, que saben cómo llevar, cómo están, ¿no? Y entonces quizás nosotros que cuenten en mayor parte del posible con nuestros profesionales para ver cómo está esa persona, pues muchas veces, ¿no? Porque quizás con un ¿cómo decirlo?, con un informe de los profesionales, psicólogos, logopedas, muchas veces también ayuda a complementar quizás el informe del médico, del neurólogo, ¿no, doctor Escamilla? Sí, totalmente. Sí. Sí, no, sería... no sé, en definitiva lo que hemos dicho, ¿no? La comunicación a todos los niveles es fundamental para mejorar la atención de nuestros pacientes, ¿no? Es que quizás nosotros cuando llegamos a la consulta con tan poco tiempo, pues no nos da tiempo, pues quizás muchas cosas que en un informe de los profesionales que tenemos tanto a nivel psicológico, terapia ocupacional, un informe que se puede dar y ya se tiene, usted lo ve, o los especialistas que corresponden a cada uno, y sería muchísimo más agilizar el estado de esta persona y quizás se le pueda el tratamiento, ¿no? Claro, complementar. Complementar un poco más sabiendo desde ese punto cómo está la persona. Porque si muchas veces la persona nos bloqueamos cuando estamos ahí, queremos decir tantas cosas a la vez que no nos da tiempo y nos quedamos ahí. Claro, es importante, como decía el doctor Escamilla, la comunicación, ¿no? A todos los niveles. La comunicación, sí. Y un poco pues esa relación, ¿no?, de confianza con el profesional sanitario y con el sistema sanitario, ¿no? Y entre pacientes, ¿no? Y atención primaria, sobre todo atención primaria también es muy importante, que siempre estamos luchando, porque es verdad que las citas son muy largas, ¿no? Y quizá para un ajuste de medicación no hace falta ir al neurólogo. El mismo nuestro médico de atención primaria que están ahí día a día, que también conoce nuestra enfermedad, ese ajuste de medicación, que es la dosis, lo puede hacer y nuestra calidad de vida es mucho mejor. Bueno, pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias al doctor Escamilla y a María Angustias. Y a todos los que habéis asistido, muchas gracias por estar ahí. La sesión quedará grabada, la subiremos a redes sociales, al aula de Parkinson de la Escuela de Pacientes, y la podéis compartir con el resto de asociados de vuestras asociaciones y difundir, porque estará completamente abierta. Muchísimas gracias por todo. Ha sido muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Perdón, Joan. Digo, muchas gracias, Paco, muchas gracias, Amelia, muchas gracias Joan. a todos. Un abrazo fuerte para todos y todas. Y mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias. Un abrazo grande. Que acabe pronto esto. Sí, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, adiós. Venga, hasta luego. Gracias.